Su primer esposo fue elegido por su padre, pero tras la muerte de este primer marido, hizo algo que escandalizaría a la corte inglesa: casarse en secreto con el hombre que quería, un hombre que no pertenecía a la nobleza, sin el consentimiento de su padre, el rey, lo que provocó la indignación de su temperamental padre. Hablamos de quien fuera Juana de Acre. Aunque Juana fue una princesa inglesa, nació lejos de Inglaterra, en la primavera del año 1276, en Acre, actual Israel, y nació allí porque sus padres, los reyes Eduardo I de Inglaterra y Leonor de Castilla, estaban participando en la Novena Cruzada. De ahí su nombre, Juana de Acre, ya que en esa época muchos príncipes y princesas ingleses llevaban el nombre de su lugar de nacimiento. Juana fue la octava de los 16 hijos que tuvieron sus padres, pero solo la segunda que sobrevivió a la infancia, ya que fue la segunda hija de los reyes en nacer en una cruzada. Aproximadamente un año antes habían tenido una hija nacida en Tierra Santa, cuyo nombre no se registró porque murió poco después de nacer. Eduardo y Leonor abandonaron Tierra Santa en septiembre del año 1272, llevando consigo a Juana. El padre de Eduardo, Enrique III de Inglaterra, murió en noviembre del año 1272, por lo que Eduardo se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra. Pero este no se apresuró a volver a casa, y en su regreso estuvieron en Francia, donde la reina Leonor dio a luz a un hijo, Alfonso. Los reyes llegarían finalmente a Inglaterra en agosto del año 1272, pero Juana permaneció en Francia, donde recibió educación con su abuela materna, Juana, la condesa de Ponthieu. Tras la muerte de su abuela en el año 1279, por fin llega Juana a Inglaterra por primera vez, y su padre ya estaba preparando su matrimonio. El elegido para contraer matrimonio con Juana fue el segundo hijo del rey, Rodolfo I de Alemania. Pero este matrimonio no llegó a celebrarse, porque el prometido murió prematuramente en el año 1281. Finalmente, el rey decidió casar a su hija con Gilbert de Clare, conde de Gloucester, cuarto conde de Hereford, conocido como Gilbert de Clare el Rojo o el Conde Rojo, uno de sus varones. Gilbert era uno de los varones más poderosos de Inglaterra, 28 años mayor que Juana, y se había divorciado recientemente de su esposa Alice de Lusignan, con quien había tenido 2 hijas. El matrimonio se celebró el 30 de abril de 1290. Y el 3 de julio de ese mismo año, el conde celebró un gran banquete en la parroquia de Clerkenwell en Londres para celebrar la boda. Su padre, Eduardo I, quiso que Juana permaneciera en la corte para que asistiera a la boda de su siguiente hermana, Margarita, que se efectuaría unos meses después de la suya, a lo cual Juana se negó y partió hacia las posesiones de su marido, poco después de su boda, sin el permiso de su padre. No sabemos si el matrimonio con el barón Gilbert de Clare fue feliz o no, pero tuvieron 4 hijos en rápida sucesión. El primero fue un varón de nombre Gilbert, y luego 3 hijas, Eleanor, Margaret y Elizabeth. Y apenas 5 años después del matrimonio, en el año 1295, murió Gilbert de Clare y Juana quedó viuda a los 23 años, con 4 hijos pequeños. Su padre, el rey, quería que Juana se casara de nuevo y decidió elegir de nuevo a su marido. Eligió a un extranjero, Amadeo V, conde de Saboya, pero ya Juana estaba enamorada de otro hombre y era uno de los escuderos de su fallecido esposo Gilbert, cuyo nombre era Ralph de Monthermer. A finales del año 1296, Juana enviaría a Ralph a su padre para que lo nombrara caballero,
y en el año 1297 se casó en secreto con su amor. El rey Eduardo, que no tenía conocimiento del matrimonio de su hija, anunció formalmente los esponsales de Juana con el conde de Saboya. Imagínense el enfado del rey cuando se enteró del matrimonio secreto de su hija. Cuentan que su enfado fue tal que arrojó al fuego la corona que llevaba puesta y a continuación hizo encarcelar al esposo de su hija, Ralph de Monthermer, y se apoderó de todas las tierras de Juana. Juana se defendió a sí misma y a su nuevo marido, y en una carta a su padre le expresó que si no era una deshonra para un conde casarse con una mujer pobre, tampoco lo era para una condesa adelantar a un joven capaz. De este modo hace referencia a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero para entonces ya era evidente que Juana estaba embarazada y el rey, tal vez para evitar el escándalo, aceptó la situación y liberó al esposo de Juana y le devolvió la mayoría de sus tierras. Y se le permitiría a Juana conservar el título de su anterior esposo tras la muerte de éste, el de condesa de Gloucester y Hereford. Y ya en el año 1304, su esposo Ralph también poseía estos títulos por derecho de Juana. Finalmente, todo parece indicar que Ralph se ganó el favor del rey, y del matrimonio de Juana y Ralph nacieron 4 hijos, de nombre María, Juana, Tomás y Eduardo. Pero la relación de Juana con su padre siempre fue distante y tensa. Sin embargo, sí estaba muy unida a su hermano menor y único superviviente, Eduardo, el futuro Eduardo II de Inglaterra, con quien mantuvo a lo largo de su vida una activa correspondencia. Y en el año 1305, cuando se produjo una pelea entre su padre, el rey, y su hermano por motivos monetarios, en el que estaba involucrado el tesorero real, el rey inglés defendió a su tesorero y desterró a su hijo, cortando su apoyo financiero. Ante esta situación, Juana no dudó en apoyar a su hermano, poniendo a su disposición su propio sello real. Juana tuvo una vida muy corta. Murió alrededor de sus 35 cumpleaños el 23 de abril del año 1307. La causa de su muerte no se conoce con certeza, pero se cree que fue una secuela del nacimiento de su 9º hijo, que no sobrevivió, y fue enterrada en un priorato de Clare, establecido por los antepasados de su primer marido, y del que ella había sido benefactora. La historia de Juana de Acre fue única entre las princesas medievales, y todo indica que fue una mujer de carácter fuerte que vivió de espaldas a los códigos de su época y se negó a someterse a los designios de su padre, y ha sido famosa porque supuestamente se han producido milagros en su tumba. En el siglo XV se supo que su hija Elizabeth de Bere, hija de Gilbert de Clare, hizo desenterrar su cadáver e inspeccionar el cuerpo, que según se ha sabido por escritores de la época, se encontraba intacto, una condición que es asociada a la santidad. Y hemos llegado al final de nuestra historia de hoy. ¿Qué les parece la vida de esta mujer? Una de las más famosas princesas medievales. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que lo comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Los animo a comentar y también a formar parte de la comunidad del canal, convirtiéndose en miembro y así apoyar nuestro trabajo. Si no se ha suscrito, lo animo a que lo haga si lo desea y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.